Saludos cordiales. En esta sesión vamos a trabajar técnicas de planificación y organización para mejorar el estudio. Estamos continuando este tema número 2 que aborda específicamente la planificación y organización del tiempo de estudio para obtener mejores resultados académicos. En este sentido, en esta sesión vamos a ver 6 puntos. El primero, importancia de la planificación en el estudio. El segundo, estrategias para organizar el tiempo de estudio. Número 3, cómo crear un plan de estudio efectivo. Número 4, métodos para mantener la concentración durante el estudio. 5. Herramientas y recursos para optimizar la organización. Y número 6. Beneficios de una buena planificación y organización en el estudio. En el punto número 1, importancia de la planificación en el estudio, tenemos que entender que la planificación es sumamente importante para poder abordar exitosamente un determinado periodo académico. Tendríamos que entender que hay dos conceptos aquí que son contrarios. Por un lado está la planificación y por otro lado está la improvisación. Normalmente los estudiantes están inmersos dentro de la improvisación. No organizan sus actividades académicas, no planifican, no elaboran cronogramas, de tal forma que el resultado suele ser desastroso. Por lo contrario, la planificación permite trabajar 3 criterios: el objetivo, el tiempo y las actividades. Hay que trazar una meta concreta, hay que ver la cantidad de tiempo con que se cuenta para cumplir con esa meta concreta y hay que ver qué actividades ayudarán a la consecución de esa meta en el tiempo previsto. Tenemos ahora la mejora del rendimiento académico. Por un lado, la planificación va a ayudar obviamente a la mejora del rendimiento académico porque es importante establecer horarios y metas claras. La planificación ayuda a fijar horarios de estudio y metas concretas, lo que mejora el rendimiento académico. Evidentemente, cuando planificamos, vamos a trabajar con estos 3 componentes: objetivo, actividades y tiempo. Es importante organizar nuestras actividades diarias, nuestras actividades mensuales y nuestras actividades durante el periodo académico en el que estamos estudiando, en el caso nuestro un semestre, para poder tener una idea bastante clara de cómo tenemos que encarar nuestro trabajo. En ese sentido, la planificación nos va a ayudar muchísimo, porque ya vamos a tener una vista panorámica a nivel del semestre, en cuántos meses tenemos, cuántas jornadas de trabajo efectivas, si es que hay días feriados también hay que tomar en cuenta esa posibilidad para poder intensificar las horas de estudio de ser posible. La reducción del estrés. Al planificar el estudio se reduce el estrés al tener un enfoque claro y evitar la procrastinación. Procrastinar significa dejar todo hasta el último momento. Esta suele ser una característica
típica de los estudiantes en distintas universidades del mundo, debido a que como no existe un sistema de estudio que se desarrolle en primaria o en secundaria, los estudiantes suelen encarar de una manera un tanto dura su ingreso al sistema universitario, donde tienen que enfrentar la elección de horarios, el ver la disponibilidad de tiempo para poder encarar determinadas asignaturas y otro tipo de situaciones personales. En ese sentido, la planificación enfrenta a la procrastinación, que por otro lado suele ser una característica muy propia del hombre boliviano en general, debido a que siempre se deja todo hasta el último momento. No hay un trabajo vinculado con horarios. A nivel cultural, la llamada, entre comillas, hora boliviana suele ser la que demarca nuestra forma de actuar cotidianamente, nuestra forma de relacionarnos con los demás, y desafortunadamente esto nos puede jugar en contra cuando abordamos el asunto de la planificación en el estudio. Obviamente, un estudiante boliviano, por un lado, tiene este peso de la hora boliviana, que sería un peso cultural, y también el peso de estudiante universitario de un primer año. De tal forma que por estas dos influencias negativas, muchas veces los estudiantes no suelen pensar en la planificación y entonces se someten a periodos de estrés bastante duros, de tal forma que suelen desarrollar ansiedad, que se expresa con una mala predisposición para encarar el proceso educativo, y en algunos casos algunos estudiantes terminan abandonando una materia, por ejemplo. Esto se podría evitar cuando se realiza la planificación. Respecto a la optimización del tiempo, la planificación permite aprovechar el tiempo de estudio de manera eficiente, maximizando los resultados. Efectivamente, si una persona improvisa todo el tiempo, no va a maximizar el uso del tiempo. De hecho, lo va a desperdiciar. Frente a esta idea de optimización del tiempo está la idea de pérdida o desperdicio de tiempo. Por eso es importante al inicio de la planificación realizar un diagnóstico personal para ver en un día en qué empleamos nuestro tiempo. Si nos levantamos a las 7 de la mañana, realizamos distintas actividades durante el día y nos acostamos a las 11 de la noche, tenemos cierta cantidad de horas en el día en que estamos despiertos y cierta cantidad de horas en el día en que estamos dormidos. A partir de la sumatoria de ambas temporalidades, tendríamos 24 horas. ¿En qué empleamos esas 24 horas? Cuando no hay planificación, obviamente no hay una buena distribución de las horas del día. No van a ser todas las horas dedicadas al estudio, obviamente. Tiene que haber tiempos de receso, tiempos de ocio también, pero cuando no existe una planificación, cuando no se anota en una hojita de papel eh, un horario personal para realizar actividades de estudio, actividades de ocio, actividades de asistencia a las clases, por lo general los resultados pueden ser negativos.
Por eso es importante trabajar con la planificación. El desarrollo de habilidades de organización. Número uno, priorización de tareas. La planificación enseña a priorizar tareas y a organizar el trabajo de manera efectiva, desarrollando habilidades organizativas. Es sumamente importante ir discriminando la importancia de ciertas tareas para ver cuáles son más importantes para nosotros. Incluso si pensamos en las horas de ocio, porque tiene que haber un tiempo para la distracción y el entretenimiento. Deberíamos considerar cuánto de ese tiempo realmente se está invirtiendo de forma inteligente. Porque si bien es cierto que tenemos que encarar horas de estudio, horas de asistencia a clase, también es imprescindible que haya un contrapeso. Y el contrapeso es el tiempo de ocio. Pero el tiempo de ocio no puede ser desorganizado o desordenado. Tiene que estar también previamente planificado. Y en ese sentido tenemos que ver cuáles son las actividades más importantes, cuáles son las tareas que son urgentes. En este caso, si realizamos varias actividades de ocio, cuáles son realmente importantes y cuáles podrían esperar al siguiente mes o realizarse a fin de año, por ejemplo. En el caso de un viaje que implica la inversión de bastante tiempo, de no ser extremadamente urgente, se podría posponer un par de meses, quién sabe, al final de todo el semestre, y ese tiempo se podría utilizar efectivamente para el estudio. Así que este ejemplo que estaba poniendo para el asunto del tiempo de ocio, tendríamos que llevarlo también al tiempo de estudio efectivo, porque hay tareas que pueden tener sentido y otras no. Digamos, si en la clase tomamos apuntes, a alguna persona le puede parecer interesante hacer la transcripción de los apuntes a computadora, pero realmente ese trabajo es una tarea urgente. En ese sentido tenemos que priorizar las tareas, porque lo que en apariencia sería útil podría terminar siendo contraproducente. 2. Gestión del tiempo. Al planificar se adquieren habilidades para gestionar el tiempo de forma eficiente, lo que es fundamental en el estudio. Gestión significa administración. Entonces tenemos que aprender a administrar el tiempo eficientemente. La idea es que el tiempo tenga sentido, es decir, tenemos que dividir el tiempo en unidades mínimas y estas unidades mínimas tienen que corresponder a determinadas tareas. Básicamente tendríamos que pensar en eh, tiempo de asistencia a clase, tiempo de recorrido desde nuestro hogar hasta la universidad, em, el tiempo de socialización con amigos o familiares, el tiempo de ocio que tiene que existir y el tiempo efectivo de estudio para la cantidad de materias que estemos tomando en un semestre. Así que si somos realistas y somos honestos, tenemos que encarar las cosas de ese modo. No mentirnos a nosotros mismos pensando que con el tiempo las cosas se van a componer por sí solas. Esto no sucede. De tal forma que tenemos que dividir el tiempo que tenemos, esas 24 horas al día, esos 7 días a la semana, esos 30 días al mes, en unidades pequeñas de tiempo que vayan junto a actividades, tareas específicas. Orden y estructura. La planificación promueve el orden y la estructura en el estudio.
lo que facilita el aprendizaje y la retención de información. Evidentemente, tenemos que establecer una estructura dentro de nuestra planificación. Básicamente, la distribución del tiempo según tareas y actividades automáticamente va a irnos dando una estructura. Acabo de plantearles, de hecho, 4 criterios para ir organizando esta estructura. El primero, tiempo de estudio efectivo, tiempo de asistencia a clases, tiempo para actividades sociales, tiempo para recreación, ocio, entretenimiento, tiempo para desplazamiento desde el hogar hasta la universidad y también el trayecto de retorno, de tal forma que estas unidades básicas ya van armando una estructura que es la que nos permite ver en una planificación real cómo vamos a distribuir esas actividades en ese tiempo que tenemos. En un día, en una semana, en un mes y en todo el semestre. Respecto al orden, es indudable que la planificación nos va a dar orden. Todo tiene que estar ordenado. Es decir, tenemos que darnos cuenta que tendremos horas de estudio, tendremos horas de descanso y tendremos otros ítems más por llenar de una forma ordenada. Que no sea cada día una caja de sorpresas, porque aunque sería interesante vivir la vida así, en la vida práctica también ese estilo de vida desorganizada, sin un orden, sin un horizonte, obviamente van a acarrear también resultados negativos. El orden y la estructura son importantes al momento de abordar este proceso de la planificación del estudio. El fomento de la autonomía y responsabilidad. Por un lado tenemos la autogestión del aprendizaje. La planificación fomenta la autogestión del aprendizaje al asumir la responsabilidad de organizar el estudio de forma independiente. En realidad, el primer choque que tienen los estudiantes de un primer año en la universidad justamente es el hecho de la, entre comillas, orfandad en la que caen. Porque tanto en primaria como en secundaria, todo el mundo estaba pendiente de que las cosas marchen bien. Es decir, en el caso boliviano, padres de familia, familiares, amigos en la parte externa a un colegio y dentro de una unidad educativa, el director, profesores, regentes, la secretaria, junta escolar, en el caso boliviano, todas estas instancias externas o internas estaban preocupadas porque un estudiante aprobara una materia y rindiera satisfactoriamente los exámenes. Pero cuando un estudiante ingresa a la universidad, se siente huérfano, porque si bien es cierto que la familia y los amigos están interesados por el bienestar del estudiante en su calidad de persona, muy poco pueden hacer durante el desarrollo de las clases o durante el desarrollo de un semestre. De tal forma que un estudiante se siente desamparado, huérfano, solo, y es ahí donde tiene que ser consciente de que ya no tiene ese apoyo externo a él y por lo tanto tiene que trabajar por cuenta propia.
En ese sentido se desarrolla esta autogestión del aprendizaje. Básicamente el aprender a aprender, que sería dentro de la teoría de Ausubel, el mejor proceso para entender que en la vida continuamente vamos aprendiendo. Por otro lado, tenemos la metacognición, es decir, la conciencia de cómo aprendemos, qué aprendemos y para qué aprendemos. Esto es el resultado, obviamente, de un proceso reflexivo de autoconocimiento. Un proceso que no se pudo desarrollar en la etapa previa debido a que no era necesario. En cambio, ahora sí es urgente porque obviamente un semestre es un periodo bastante corto, pero que se puede tornar intolerable para los estudiantes que no estén preparados para confrontar las exigencias de distintas materias, el trabajo con distintos tipos de metodología desarrollados por cada catedrático. En ese sentido, es imprescindible ese primer trabajo de autorreflexión sobre cómo uno aprende, sobre la importancia de aprender y justamente en el aprender a aprender, que es una de las consecuencias del aprendizaje significativo de Ausubel. Bien, cumplimiento de compromisos. Al planificar se promueve el cumplimiento de compromisos y la asunción de responsabilidades en el ámbito académico. Efectivamente, es muy importante fijar una meta concreta. En este caso, aprobar una materia, organizar el tiempo en aras de alcanzar esa meta y obviamente desarrollar actividades y tareas para conseguir el alcance de esa meta. Entonces tenemos que es muy importante entender que hay compromisos que se tienen que cumplir. Obviamente la planificación tiene que incluir distintas actividades en el tiempo real. Por un lado están las actividades académicas, actividades que tienen que ver con la asistencia a clases, pero también están las actividades sociales, culturales, recreativas en las que están inmersos los estudiantes. Cada estudiante tendría que ser honesto, entender que esto va a suceder. Entonces es necesario, a partir de esa honestidad inicial, ir anotando en la planificación de estudio qué cosas van a realizarse durante ese semestre. Y de tal forma que uno va a fijar compromisos. Por eso también es importante ir discriminando entre una tarea y otra, entre un compromiso y otro. Si uno tiene un examen un día, no puede asistir a un concierto de música en esa misma jornada. Es algo bastante lógico. En ese sentido, es sumamente importante ir sopesando cuál actividad es más importante. Y esto se tiene que hacer antes. Por eso la improvisación no suele ser la mejor ayuda en este tipo de trabajo académico. De hecho, la planificación en la mayoría de los casos suele garantizar resultados exitosos. Construcción de hábitos positivos.
La planificación contribuye a la construcción de hábitos positivos, fortaleciendo la disciplina y la constancia en el estudio. Efectivamente, la planificación va a contribuir en la construcción de hábitos. Tenemos que entender que cuando una persona no planifica y está acostumbrada a improvisar cada día, obviamente no tiene la posibilidad de desarrollar hábitos que sean benéficos. Por el contrario, desarrolla hábitos negativos. Un hábito totalmente negativo es la procrastinación, evidentemente. Tenemos que pensar en el hábito como este mecanismo repetitivo que nos va a ayudar para conseguir una determinada meta. Por ejemplo, si alguien quisiera viajar, tendría que reunir cierta cantidad de dinero para poder pagar el costo de los pasajes, ya sea vía terrestre o en avión. También pensar en la estadía, que implica el alojamiento en un determinado lugar o determinado país, pensar en la comida. Esto implica considerar una meta, llegar a cierta cantidad de dinero. Em, Cuando se planifica esto, se puede trabajar de la siguiente forma. Colocar en una alcancía cierta cantidad de dinero por mes, pero sin fallar. Es decir, si se hace un presupuesto global, se tiene que llegar a cierta cantidad de dinero. Si se distribuye en determinada cantidad de meses, entonces tenemos como resultado que hay cierta cantidad que se tiene que depositar sagradamente cada mes para lograr ese objetivo. Entonces, la persona se autosugestiona interesada en lograr el viaje y cada mes deposita religiosamente la cantidad de dinero prevista. Así funciona el hábito. Un hábito positivo implica que una actividad se va a repetir diariamente, nos guste o no. En el caso de la persona que ahorra cierta cantidad de dinero por mes, probablemente se esté privando de algunos gustos inmediatos que tenga cada mes. Se está privando de em, probablemente comprar algo de ropa, de realizar algún o de pagar algún por alguna actividad de entretenimiento. Se priva de hacer cosas porque tienen un objetivo. Obviamente realiza un sacrificio. Tiene que entenderse en ese sentido el hábito. El hábito no es algo que nos guste. Es decir, estamos hablando del hábito positivo, obviamente. No es algo que nos va a gustar, no es algo que nos vaya a agradar necesariamente. En el caso de la persona que está ahorrando, se está privando de muchas cosas para cubrir esa cuota autoinfligida para llegar durante cierta cantidad de meses al objetivo de reunir la cantidad necesaria para poder realizar ese viaje. En el caso del estudiante, se está privando de horas en que podría estar con amigos, con familiares,
de horas en que podía ver televisión, cine, ir al cine, ir a un concierto, todo ello para alcanzar el objetivo. El hábito entonces es la repetición de una actividad día tras día, mes tras mes, durante el periodo de tiempo que implique aprobar una materia, en el caso nuestro un semestre, para poder consolidar esa meta, la aprobación del semestre. Entonces, la planificación ayuda porque nos permite ver en una hoja de papel qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo. Y obviamente dentro de ese objetivo están periodos de estudio. Estos periodos de estudio pueden ser, dependiendo de la honestidad de cada persona y su disponibilidad real de tiempo, entre 1 hora a 3 horas, probablemente más, efectivas de estudio. Estas horas tienen que cumplirse religiosamente, todos los días, de acuerdo a lo que está establecido en la planificación. Y ahí es donde tenemos el primer problema, porque obviamente a la gente no le gusta eso. Es un poco chocante. Uno está cansado, uno está con sueño en un determinado día, pero para cumplir con la meta tiene que religiosamente realizar la actividad prevista de estudio. Esa es la ventaja de la planificación, que nos obliga a repetir ciertas tareas, cumplir con esas actividades y por ende desarrollar hábitos positivos. Número 2. Estrategias para organizar el tiempo de estudio. Aquí obviamente tenemos que pensar en que esta organización nos va a ayudar a que el tiempo se utilice de una manera más eficiente, más eficaz y que esto se traduzca en el alcance de excelentes resultados. Normalmente hay personas que suelen utilizar muchísimas horas para el estudio, usualmente cerca a periodos de exámenes, y obtienen resultados negativos. En cambio, hay otras personas que emplean menos horas pero logran mejores resultados. Y esto se debe a que estas aparentes menos horas son en realidad horas continuas y duraderas, si se quiere, en el tiempo, porque forman parte de hábitos ya instituidos en cada persona. En ese sentido, aquí hay que ser conscientes de que hay que planificar para organizar mejor nuestro tiempo y obtener mejores resultados. No se trata simplemente de estudiar muchas horas cuando el resultado será aburrimiento y escasa retención de los contenidos. Se trata de optimizar el tiempo. Primero, priorización de tareas. Identificar tareas más importantes, establecer plazos realistas, utilizar herramientas de planificación. En el primer punto, es crucial identificar las tareas más importantes para asignarles el tiempo adecuado. Aquí también habría que hacer una discriminación. Lo bueno de contar con una planificación por parte del docente de una materia, es decir, tener acceso al plan de trabajo de un docente implica que nosotros podemos, en nuestra calidad de estudiantes, ver el plan de trabajo y entender cómo está distribuyendo el docente el tiempo. En el caso de esta materia, por ejemplo,
hay 9 temas que se van a distribuir en este semestre, así que obviamente hay fechas ya establecidas para el desarrollo de una y otra actividad. En ese sentido, es importante ir discriminando cuáles son las actividades que requieren mayor inversión de tiempo y cuáles no. Es decir, si por ejemplo tenemos en una misma semana que entregar un cuestionario que tiene valor de 5 puntos y rendir un examen que tiene un valor de 20, obviamente hay que asignarle más tiempo al examen que al cuestionario. Es una cuestión de sentido común, pero normalmente un estudiante que no planifica puede estar confuso en este tipo de situaciones. Darle más tiempo al cuestionario en cuestión y pues desafortunadamente obtener pésimos resultados en el examen. Evidentemente todas las actividades que propone un docente buscan como resultado un mejor aprendizaje, un mejor acercamiento al contenido de una materia. Sin embargo, el mismo docente nos está dando la pauta con la asignación de los puntajes respecto a la relevancia entre una actividad y otra. Esto lo podemos ver, repito, en el plan de trabajo que tiene cada docente, que obviamente a partir de la misma palabra plan, ha desarrollado esa relación de objetivo, actividades y tiempo. Así que hay un tiempo, hay un cronograma. Y nosotros como estudiantes tenemos que acomodarnos en esa lógica de un tiempo vinculado a un cronograma que está supeditado al alcance de un objetivo concreto también. Establecer plazos realistas. Es importante establecer plazos realistas para completar las tareas y evitar la procrastinación. Obviamente es necesario que los plazos que fijemos estén basados en lo práctico, no tanto en lo ideal. Obviamente el primer paso es conocernos a nosotros mismos y a partir de ello establecer la planificación. Si nosotros tenemos la costumbre de no estudiar, es decir, si siempre pensamos que milagrosamente una lectura previa al material de trabajo nos ayudará a encarar satisfactoriamente un examen, tenemos que entender que es menester organizar adecuadamente una planificación. Y para ello lo primero es establecer metas pequeñas. Y esto va a implicar plazos pequeños también. En ese sentido, si tenemos 24 horas y en nuestro afán de querer conseguir resultados bastante favorables, nos anotamos en la hoja de planificación 8 horas de estudio, estamos siendo bastante irrealistas porque no estamos habituados a esa cantidad de horas de estudio fuera del salón de clases. Entonces tenemos que comenzar con metas cortas, establecer plazos que sean asequibles y acordes a nuestra idiosincrasia también, porque obviamente tanto nuestra formación eh, cultural, formación pedagógica, nuestra formación familiar, todos estos aspectos entran en juego en este tipo de actividades.
debido a que como estamos solos, obviamente todo esto va a aparecer al momento de estudiar, porque es una actividad individual. Por ello, los plazos tienen que ser realistas y asequibles. El inconveniente de que sean plazos eh, largos implica que nos sentimos agobiados porque no estamos viendo resultados de forma inmediata. Por eso, en la planificación no hay que olvidar que se comienza con el día, con lo que trabajamos día a día, pero específicamente pensar en un día dividido en 24 horas, horas que se van a subdividir en, en esos ítems que hablaba hace algún momento atrás. Y luego pasamos a la semana, posteriormente al mes y finalmente al semestre. No complicarnos mucho pensando de entrada en todo el semestre, porque obviamente nos va a generar un cuadro de ansiedad. Utilizar herramientas de planificación, ¿no? El uso de herramientas como agendas o aplicaciones de planificación puede facilitar la organización del tiempo de estudio. La agenda suele ser un material bastante básico. Es un libro cuyo diseño interior ya está en función a tiempos, hay fechas, hay un calendario también que orienta el trabajo. La agenda permite ver qué es lo que tenemos que hacer hoy, qué es lo que nos toca hacer la próxima semana, qué es lo que nos toca hacer el próximo mes y obviamente se constituye en una gran ayuda. También es posible buscar estas agendas en algunas apps. Se puede instalar en nuestros equipos móviles y a partir de ello podernos guiar, porque usualmente estas aplicaciones tienen notificaciones que nos van a ayudar a recordar qué actividades tenemos en un día. La agenda, obviamente, es un recurso utilísimo para poder encarar la planificación. Crear un ambiente propicio. Uno, eliminar distracciones. Es fundamental eliminar distracciones como el celular o la televisión para mantener el enfoque durante el estudio. Habría que entender que, como dice la Biblia, hay un tiempo para cada cosa. En este caso, por ello yo insisto en que no tenemos que ser hipócritas al creer que en nuestra planificación no van a entrar horas de ocio, horas de entretenimiento, de recreación. Obviamente tienen que estar. De hecho, las horas de descanso, recreación, de ocio, en realidad no tendrían que ser encaradas como pérdida de tiempo. Desafortunadamente ese es el estigma que se usa para las horas de entretenimiento, pero en los periodos de exigencia académica se necesita una compensación y estas horas de entretenimiento, de diversión, son el excelente contrapeso para la exigencia de un periodo académico. Sin embargo, para cada tiempo hay cada actividad. No podemos mezclar las cosas. Es decir, es importante buscar un lugar y un tiempo específico donde no usemos ni el celular, ni la televisión y no haya ningún tipo de distracción. Porque si hemos fijado
una hora de estudio al día, entonces esa hora, como mencionaba hace un momento atrás, es una hora que religiosamente debe ser empleada para esa finalidad, para estudiar. Es decir, se supone que en ese momento ya hemos hecho la negociación en nuestra casa, con familiares, con amigos, en ese espacio donde vivimos, para que nadie nos moleste. Y tampoco atacarnos nosotros mismos usando el celular o la televisión. Organizar el espacio de estudio. Un espacio ordenado y tranquilo puede favorecer la concentración y el rendimiento académico. Efectivamente es importante que nuestro ámbito de estudio esté limpio, que esté ordenado, que tengamos a la mano lápices, bolígrafos, em, herramientas básicas, un clip, por ejemplo, una engrapadora que nos permita realizar nuestro trabajo. Parecen cosas tan básicas, son de hecho cosas básicas, pero son sustancialmente importantes a la hora de estudiar. Nuestro espacio de estudio tiene que ser un espacio agradable, confortable para que podamos desarrollar nuestra actividad. Incorporar elementos motivadores e incluir elementos que motiven como plantas o música suave puede hacer el estudio más agradable y productivo. Esto, sin embargo, depende de cada persona. En la sesión anterior yo les había explicado que probablemente lo ideal sería trabajar sin ningún tipo de ruido para que podamos concentrarnos específicamente en nuestro estudio. Tampoco caminar, tampoco leer un texto en voz alta. Sin embargo, cada persona tiene su forma particular de aprender. Por eso es importante tener ese autoconocimiento, una autorreflexión sobre cómo desarrollamos nuestro propio aprendizaje. Esto se conoce como metacognición. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Sin incorporar plantas, algo de música suave, si probablemente introducir un aromatizante en la habitación donde estudiamos favorece nuestro trabajo, adelante. Pero esto depende de cada persona. Si por el contrario necesitamos paz, quietud y silencio, entonces tenemos que procurar generar esas condiciones para lograr nuestro objetivo, que es aprender un determinado contenido. Establecer rutinas de estudio. Crear horarios fijos. Aquí vemos establecer horarios fijos de estudio puede ayudar a mantener la disciplina y la constancia en el aprendizaje. Totalmente cierto. Disciplina y constancia generarán un hábito. Por eso es importante ser respetuoso con eso. La disciplina es cumplir con algo. Cumplir con algo a pesar de todo. Eso es disciplina. Orden. De tal forma que si nosotros fijamos que desde las 9 de la noche hasta las 10 todos los días vamos a estudiar, entonces disciplinadamente tenemos que obedecer esa instrucción que nosotros mismos establecimos para cumplir la meta, que es aprobar la materia. La constancia está muy vinculada a la disciplina en este caso. La disciplina implica que obligatoriamente, podamos o no, vamos a cumplir esa hora de estudio en el horario establecido por nosotros mismos. En el ejemplo de 9 a 10 de la noche. Pase lo que pase. Si ese día nuestro equipo favorito está jugando un partido sumamente importante, si ese día hay un concierto de nuestro
cantante favorito, si ese día hay una cena en nuestra familia, en fin. Cumplir disciplinadamente significa acatar esa instrucción superior, en este caso, esta entidad superior somos nosotros mismos, y cumplir con esa hora de estudio. Probablemente hay que entender que aquí se puede hacer alguna negociación, tal vez trasladar una hora de estudio a otro momento, adelantarlo, postergarla para poder cubrir otra actividad, pero eso tendría que ser ocasionalmente, de una forma excepcional, y de hecho sería muchísimo mejor no cortar en el ritmo iniciado para generar la constancia, ser constantes en ese trabajo. Incluir descansos programados. Incorporar descansos breves durante el estudio puede contribuir a mantener la concentración y el bienestar mental. Eh, si bien es cierto que hemos fijado, continuando el ejemplo, una hora de estudio, tendríamos que ir delimitando esa hora en unidades de tiempo, dándonos cierto descanso, porque como se trata de una actividad mental, tendría que haber periodos de descanso. Eh, Probablemente podríamos pensar en 15 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, otros 15 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, de tal forma que si hacemos un dibujo en una hoja de papel, un círculo que represente un reloj y vemos los 60 minutos, podemos distribuir muy bien nuestro tiempo de trabajo efectivo y nuestros periodos de descanso. Debido a que somos seres humanos, no somos máquinas para estar trabajando arduamente los 60 minutos. Obviamente tenemos que distribuir esa hora de estudio en unidades mínimas para lograr mejores resultados. Adaptar la rutina a las preferencias personales. Es importante adaptar la rutina de estudio a las preferencias personales para hacerla más sostenible a largo plazo. Acá obviamente nos vamos a tener que enfrentar con nuestros propios gustos, deseos, apetitos personales, debido a que al crear horarios fijos, al establecer rutinas, es decir, actividades que se van a repetir día tras día en el mismo horario, estamos luchando contra nuestra propia naturaleza, porque nosotros tenemos nuestros propios gustos, nuestras preferencias, y pues esto va en contra de ello. Es decir, estamos programando a nuestro cerebro, también programando a nuestro cuerpo para una hora al día y en una hora específica desarrollar la actividad de estudio. Esto no será fácil, obviamente. Va a costar, por eso hay que ser honestos al inicio. Si nos fijamos media hora de estudio, con honestidad, con sinceridad, eso podría no afectar tanto mm, nuestro desarrollo normal como seres humanos, nuestra identidad, nuestra autonomía no se verían tan afectadas, tan vulneradas, y podríamos cumplir la meta. Metas un tanto descabelladas como 8 horas de estudio al día. Hay que ser aquí honesto. Si somos honestos, las cosas pueden salir bastante bien. Obviamente comenzar de a poco para poder ir incrementando con el tiempo una vez que ya hemos establecido la rutina. ¿Cómo crear un plan de estudio efectivo? Es el punto 3. Bien, aquí hay que pensar nuevamente en estos 3 criterios: meta, tiempo y actividades.
Veamos, establecimiento de objetivos. Identificar metas claras. Es crucial definir metas específicas que se desean lograr con el plan de estudio para mantener el enfoque y la motivación. Central, es lo central establecer esta meta clara. ¿Qué queremos alcanzar? Ya les había indicado, nuestra primera meta es aprobar la materia. Y nuestra segunda meta tendría que ser reprogramando esta concepción generalizada de los estudiantes universitarios del mundo. Nuestra segunda meta tendría que ser aprovechar el contenido de esa materia al máximo. Entender que se trata de una experiencia que va a ser útil en nuestra vida. Tenemos que hacerla útil. La motivación en ese sentido aparece cuando nos damos cuenta que no estamos estudiando solo por rendir exámenes, sino para que esa experiencia nos suministre conocimiento, un repertorio de conocimientos que podemos recuperar cuando necesitemos hacerlo en nuestra vida profesional, porque obviamente nos estamos formando para desarrollar una actividad profesional. Priorizar tareas importantes. Priorizar las actividades de estudio según su importancia y urgencia ayuda a optimizar el tiempo y maximizar la productividad. Es sumamente importante comparar entre una actividad y otra y quedarnos con las más importantes. Cuando hacemos nuestro plan, tenemos que ver qué actividades van a ayudar a que se cumpla la meta. Y en ese sentido tenemos que procurar que estén anotadas las actividades que sean importantes. Es decir, tenemos que ir discriminando cuáles nos ayudan efectivamente a lograr la meta. Darle a cada tarea según su grado de dificultad una cantidad de tiempo también ayuda. Esto ya es resultado de autoconocimiento por un lado, sentido común también y resultado de nuestra experiencia, tal vez inmediata, es decir, en el primer mes de estudio ya tendríamos que estar conociendo las características de cada asignatura y a partir de ello ir estableciendo, ir fijando cuáles son las tareas que son más útiles y esas son las que tenemos que incluir en nuestro plan. Crear un calendario de estudio. Elaborar un horario detallado que incluya el tiempo dedicado a cada asignatura o tema de estudio ayuda a mantener la disciplina y la organización. Insisto, comenzamos con el día. Y ahí tenemos nuestro horario, el típico horario de colegio, lo tenemos que recuperar en esta parte, es decir, qué hacemos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y también desde las 11 hasta las 7 del siguiente día, ¿no? Horas de sueño, horas de actividad, en tanto que personas despiertas y qué hacemos con cada rubro, en qué utilizamos ese tiempo. Después de ese horario detallado por día, pensar en un horario semanal, luego el horario mensual y obviamente el calendario del semestre que nos va a orientar mucho mejor. El calendario, como les había explicado en la clase anterior, nos va a ayudar muchísimo en esta parte. Ambiente de estudio adecuado. Buscar un lugar tranquilo, seleccionar un entorno libre de distracciones, permite concentrarse plenamente en el material de estudio y favorece la retención de la información. Aquí es importante encontrar nuestro,
lugar propicio, nuestro lugar para poder desarrollar nuestra actividad. Obviamente vamos a toparnos con dificultades porque tal vez este lugar tranquilo no esté en nuestros hogares. Y si está, a lo mejor aparece en un horario inconveniente. Si en nuestra casa todos desarrollan sus actividades como seres humanos normales, probablemente hagan mucho ruido. Normalmente por la necesidad de trabajar o estudiar, nuestros familiares irán a dormir a determinada hora y después de eso probablemente tengamos acceso a un tiempo de tranquilidad y acceso a un lugar tranquilo también. Sin embargo, nos juega en contra que ya son horas de cabeceo, porque el sueño aparece y obviamente en este periodo no es muy adecuado estudiar, ¿no? Habría que ver dónde podría ser mejor. En nuestra casa, en la biblioteca de la universidad, encontrar un lugar donde nos sintamos cómodos y felices para desarrollar nuestra actividad de estudio. 2. Disponer de materiales necesarios. Contar con los recursos y materiales de estudio adecuados, como libros, apuntes y herramientas de escritura, facilitan el proceso de aprendizaje. Bien, evidentemente es necesario tener nuestras herramientas de trabajo. En, en el caso de los soldados que están en una guerra, obviamente ellos tienen que llevar su fusil, llevar su indumentaria adecuada a las circunstancias dadas, al terreno. Em, Estamos ahora en el siglo XXI, así que la guerra tiene otras características, pero lógicamente un soldado no podría ir descalzo, no puede estar con su onda y a plan de piedras enfrentarse a un ejército que tiene tanques, aviones, helicópteros, infantería. Es obvio que tenemos que tener nuestras herramientas de trabajo. Lo básico, el texto de estudio, hojas de papel. Tenemos que ser conscientes que estamos en un periodo de trabajo y por ello tenemos que llevar nuestro material, nuestras herramientas. Número 3. Mantener el espacio ordenado. Mantener el área de estudio organizada y limpia contribuye a crear un entorno propicio para el estudio efectivo y reduce el estrés. Evidentemente, si hay desorden, suciedad, es muy incómodo empezar a estudiar y el cuadro en general suele generar cierto estrés porque esta incomodidad impide que nos podamos concentrar y desarrollar nuestra actividad de estudio. Gestión del tiempo. Establecer pausas regulares. Incluir descansos programados durante las sesiones de estudio ayuda a mantener la concentración y evita la fatiga mental. Aquí estamos viendo que obviamente se está insistiendo en el punto del descanso. Somos seres humanos. En esa hora que tenemos, es imposible pensar que los 60 minutos vamos a estudiar. Tiene que haber periodos de descanso. Para evitar esto, fatiga mental. La fatiga mental se traduce en aburrimiento por un lado y en un fuerte desapego al trabajo realizado. Es decir, podríamos asociar
el aburrimiento, malestar a nuestro periodo de estudio, y lo que tendría que haber sido un hábito positivo podría convertirse en un mal hábito, en el sentido de que esta asociación que haríamos nos podría jugar en contra. Es decir, tendríamos que establecer este hábito positivo de estudio como una experiencia gratificante, como una experiencia llena de alegría, tranquilidad, sosiego y de beneficio para nuestro porvenir incluso, porque obviamente este contenido que estamos aprendiendo nos tiene que servir, tenemos que hacernos la idea de que así va a ser, nos tiene que servir en el futuro. Entonces, estos periodos de descanso no pueden faltar. Evitar la procrastinación. Identificar y superar la tendencia a postergar las tareas de estudio mediante la autodisciplina y el seguimiento del plan establecido. La procrastinación está vinculada con la improvisación y la planificación contrarresta este mal que sufren muchos estudiantes. La autodisciplina entonces tiene que ser fuerte, porque nosotros mismos nos estamos forzando a estudiar ese periodo de tiempo. Revisar y ajustar el plan. Eh, Aquí vemos que evaluar periódicamente el progreso y los resultados obtenidos para realizar ajustes necesarios en el plan de estudio y mantener su efectividad es algo que no tenemos que dejar de lado, em, debido a que tampoco vamos a poder cumplir rigurosa y estrictamente el plan que tengamos. Pueden surgir algunas mm, variantes debido a algunas variables que intervengan ahí y que no habíamos previsto. Qué sé yo, se me ocurre pensar en una circunstancia familiar o personal muy fuerte que nos obliga a cambiar el plan, pero usualmente suele suceder con las características de un determinado contenido o las exigencias de determinadas materias que impliquen que se tenga que reforzar el tiempo de estudio para una materia en detrimento de otra. 4 métodos para mantener la concentración durante el estudio. Aquí tenemos la importancia de la concentración, la eliminación de distracciones. Es crucial identificar y eliminar las distracciones para mantener la concentración durante el estudio. Estamos viendo esto una vez más. No tenemos que estar dentro de un contexto que sea proclive a distracciones que nos perjudiquen. Es importante concentrarnos, porque ya hemos previsto que vamos a tener tiempos de descanso, así que mayores distracciones no tenemos por qué tener. Establecimiento de metas claras. Definir metas específicas y alcanzables puede ayudar a mantener el enfoque y la concentración durante el estudio. No tenemos que perder de vista que necesitamos metas concretas. Si la meta principal es aprobar una materia, entonces tenemos que pensar qué evaluaciones habrá en esa materia. En el caso nuestro tenemos 3 evaluaciones y esto se repite en todas las materias de la Universidad Salesiana, de tal forma que tenemos que prever eso. Tenemos que prever que para cada evaluación vamos a tener una meta concreta. Y eso es importante para
No perder el horizonte y saber hacia dónde vamos. Técnicas de respiración. La práctica de técnicas de respiración puede contribuir a calmar la mente y mejorar la concentración durante el estudio. Evidentemente, podríamos trabajar con estas técnicas de respiración para tranquilizarnos, relajarnos y procurar que la experiencia de estudio sea agradable. Si una hora de estudio al día se convierte en una experiencia agradable, una experiencia que nosotros sentimos que es benéfica, nuestro subconsciente podría animarnos a repetir la experiencia al día siguiente. Tenemos que procurar eso, que sea una experiencia que nos parezca favorable y esto va a permitir que se repita al día siguiente. Descansos estratégicos. Realizar descansos breves y estratégicos para evitar la fatiga mental y favorecer la concentración del estudio. Estamos repitiendo esto porque si vamos a pensar en la concentración, es importante trabajar estos aspectos. Entorno y condiciones ideales. Espacio de estudio adecuado. Contar con un espacio limpio, ordenado y bien iluminado puede favorecer la concentración durante el estudio. De esto ya hemos hablado antes. El ambiente sin ruido, reducir o eliminar el ruido ambiental puede contribuir a mantener la concentración durante el estudio. Obviamente, si alguien está familiarizado o acostumbrado a trabajar con música suave, está bien. Pero por lo general se recomienda trabajar en un ambiente sin ruido. Temperatura y comodidad. Mantener una temperatura agradable y una postura cómoda puede influir positivamente en la concentración durante el estudio. Evidentemente esto es muy importante. En la medida de las posibilidades tendríamos que ver que este punto se pueda cumplir. Iluminación adecuada. Una iluminación adecuada, ni muy tenue ni muy intensa, es importante para mantener la concentración durante el estudio. En la medida de que esto sea posible, hay que hacerlo. Evidentemente, podríamos trabajar con una lámpara que esté acomodada de tal forma que ilumine adecuadamente el escritorio, la mesa y también el libro que estemos estudiando. Planificación del tiempo de estudio. Establecimiento de horarios. Crear horarios de estudio definidos puede ayudar a mantener la disciplina y concentración durante el estudio. No hay que olvidar, estas horas tienen que ser fijas. Hay que ver durante el día en qué espacio podríamos acomodar este tiempo de estudio. Priorización de tareas. Identificar y priorizar las tareas más importantes puede contribuir a mantener la concentración durante el estudio. Obviamente hay que saber elegir entre una tarea y otra cuál es más importante para darle mayor énfasis a esa tarea con la idea de conseguir la meta fijada a un inicio. Organización del material. Mantener el material de estudio organizado puede facilitar la concentración y el enfoque durante el estudio. El estudio es una actividad mental que para que nosotros podamos concentrarnos eh, requiere que estemos enfocados en el material. Así que si hay desorden, si no tenemos listo el material, podríamos tener alguna dificultad para retener el contenido.
Flexibilidad y adaptación. Mantener cierta flexibilidad en el plan de estudio permite adaptarse a imprevistos sin perder la concentración. En casos extremos, insisto, se podría negociar esa hora o esas horas de estudio que tenemos que cumplir diariamente para poder cumplir algún otro compromiso que se presente de manera extemporánea, de manera imprevista. Estrategias cognitivas, métodos de memorización, pensamiento crítico, resolución de problemas, visualización creativa. En cuanto a los métodos de memorización, aplicar técnicas de memorización efectivas puede mejorar la retención de información y la concentración durante el estudio. En nuestro caso, vamos a trabajar de aquí a un tiempo con la elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, que suelen ser técnicas que ayudan a la retención de ciertos contenidos. Se trata de organizadores gráficos que permiten condensar grandes unidades de información, esquematizarlas para que nuestra mente las pueda clasificar y de esa forma podríamos retener el contenido previsto. En cuanto al pensamiento crítico, fomentar el pensamiento crítico y analítico puede estimular la concentración y comprensión durante el estudio. En ese sentido, no conviene retener pasivamente un determinado contenido. En el caso nuestro, se trata de ciencias de la educación. Hay distintos autores que proponen diferentes alternativas a cómo encarar el hecho educativo, así que obviamente nosotros vamos a encarar la lectura de esos materiales, primero recuperando la propuesta de cada autor y luego contrastar este material con nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestra conciencia de la realidad social, realidad cultural, realidad económica de nuestro país, de tal forma en que podemos trabar una discusión con el material previsto. Resolución de problemas. Practicar la resolución de problemas complejos puede fortalecer la concentración y la habilidad de razonamiento durante el estudio. Aquí tendríamos que entender que la retención pasiva de un contenido no suele ayudar para que ese contenido quede almacenado en nuestra memoria. Es importante trabajar con esta resolución de problemas complejos. No necesariamente los problemas van a aparecer únicamente en materias o disciplinas como física, química, matemática. También pueden aparecer en otros campos de conocimiento. En ciencias de la educación, obviamente, problemas de atención de parte de los estudiantes, problemas de aprendizaje, suelen ser los, los puntos álgidos de interés y por ello obviamente aparecen los problemas. Y a partir de este problema, nosotros podríamos encarar a través de la lectura de los materiales que tenemos alternativas de solución. En ese sentido, ya el material de estudio deja de ser simplemente un contenido intrascendente o muerto en apariencia, sino que nosotros le damos un nuevo sentido. Emplear
las propuestas de diferentes autores como recursos para intentar entender un problema educativo y procurar alternativas de solución. Visualización creativa. Utilizar técnicas de visualización creativa puede estimular la concentración y la creatividad durante el estudio. Obviamente, en el caso del mapa mental suele ser un recurso bastante útil en este tipo de casos. El uso de distintos colores, líneas que son onduladas, el uso de imágenes, el uso de palabras más que conceptos largos. Estas palabras clave que se suele usar en un mapa mental nos dan una idea de cómo podemos trabajar este recurso para lograr el aprendizaje y la retención de un contenido. Autocuidado y bienestar. Descanso y sueño adecuados. Mantener un adecuado descanso y horas de sueño contribuye a la concentración y el rendimiento durante el estudio. Aquí es importante entender que, si bien es cierto que las horas de estudio son las que suelen llamar más la atención, las horas de sueño suelen ser el contrapeso. El mundo griego decía, mente sana en cuerpo sano. Esa lógica de los griegos la podemos llevar a este campo. Tiene que haber horas de sueño, tiene que haber horas de descanso también. Como ya hemos visto, esas horas de descanso se alternan durante el tiempo de estudio también. Alimentación balanceada. Una dieta equilibrada y nutritiva puede favorecer la concentración y la energía durante el estudio. Evidentemente, tenemos que ser conscientes que si no cuidamos nuestro cuerpo, no vamos a ayudar a nuestro cerebro en nada. Es importante que nuestro cuerpo reciba una buena alimentación para generar buenos resultados, un buen rendimiento, que haya energía en nuestro cuerpo y que también nuestro cerebro pueda funcionar como se espera. Ejercicio físico regular. La práctica de ejercicio físico regular puede mejorar la concentración y el bienestar general durante el estudio. Ostensiblemente necesitamos desarrollar ejercicio físico, porque justamente parte de nuestra salud requiere que nuestro cuerpo haga ejercicio y eso contribuye también a nuestra concentración para que podamos trabajar durante ese tiempo de estudio. Gestión del estrés. Aprender técnicas de gestión del estrés puede favorecer la concentración y el equilibrio emocional durante el estudio. Especialmente cuando estamos en periodos de exámenes, suele aparecer un cuadro de estrés, un cuadro de ansiedad que afecta a muchos estudiantes. Una de las formas es negar la realidad, evitar el periodo de estudio para evitar supuestamente este periodo de ansiedad. Y el resultado es la reprobación de un examen. Como consecuencia de ello aparece más ansiedad y más estrés. Hay que aprender a gestionar las emociones. Si uno está muy enojado, tiene que aprender cómo puede relajarse a sí mismo y evitar discutir con los demás. En este caso, ante la situación de estrés, tendríamos que ver qué podríamos hacer. Se recomienda, si estamos encarando una situación de estrés, buscar actividades que no sean estresantes. Si, por ejemplo, alguien está estudiando y necesita una fuga, un escape, tal vez no le convendría jugar con videojuegos determinados porque algunos de ellos suelen generar
cuadros de estrés también. O sea, no se puede curar el estrés con una actividad estresante. Habría que buscar otro tipo de actividades. Escuchar música, dar un paseo. ¿Qué es lo que funciona para que una persona pueda gestionar el estrés? Em, Administrarlo, manejarlo, encararlo de la mejor forma. Eso cada uno en función de su experiencia puede descubrirlo. 5. Herramientas y recursos para optimizar la organización. Aplicaciones de gestión del tiempo. Técnicas Pomodoro y Kanban. Las técnicas Pomodoro y Kanban son métodos eficaces para gestionar el tiempo y las tareas, permitiendo una mayor organización y productividad. Efectivamente, estos métodos permiten que organicemos nuestros tiempos de estudio de una mejor forma. En el caso de la técnica Pomodoro, por ejemplo, implica dividir el tiempo de estudio en unidades mínimas, un tiempo de trabajo, un tiempo de descanso, un tiempo de trabajo, un tiempo de descanso, es decir, se van alternando de tal forma que se logre el objetivo previsto. Calendarios y planificadores digitales. Los calendarios y planificadores digitales facilitan la organización de actividades, recordatorios y plazos, ayudando a mantener un seguimiento efectivo de las tareas. Sobre todo en el caso de las apps, como tienen notificaciones, nos podrían ayudar a recordar específicamente qué tenemos que hacer tal día y de esta forma ayudarnos a mantener la disciplina respecto al cumplimiento de las horas de estudio. Herramientas de seguimiento de proyectos. Las herramientas de seguimiento de proyectos brindan una visión general de las tareas, los plazos y el progreso, lo que contribuye a una organización más eficiente. Entonces aquí tenemos que pensar en cómo podríamos ir haciendo el monitoreo de nuestras actividades. Tendríamos que ir chequeando si tenemos un planificador, si tenemos una planificación de estudio, qué actividades vamos cumpliendo. Y si estamos cumpliendo a tiempo, si estamos dejando de lado tales o cuales actividades. Entonces es importante hacer ese seguimiento, monitoreo, una evaluación continua de cómo está funcionando nuestra planificación, si nosotros estamos respetando la misma o no. Aplicaciones de listas de tareas. Las aplicaciones de listas de tareas permiten crear y gestionar listas de actividades, priorizando y organizando las tareas de manera efectiva. Puede ayudar el uso de estas aplicaciones para poder ver distintas opciones en el día y ver cuáles son las más importantes, cuáles nos pueden ayudar a cumplir nuestra meta y en función a esa discriminación que hacemos, a esa priorización, ya vamos mejorando el trabajo en función a la planificación establecida. Estrategias de organización del espacio de estudio. Creación de un espacio de estudio ergonómico. Contar con un espacio de estudio ergonómico contribuye a una organización eficiente, brindando comodidad y minimizando distracciones. Si estamos cómodos, esto puede ayudar a que podamos estudiar de mejor manera. Aunque yo recomiendo generar un poco de incomodidad también, para que esa incomodidad nos mantenga despiertos. El tiempo de estudio suele ser muy pesado, es una actividad mental muy pesada, entonces lo lógico es que aparezca el sueño, el sopor, y por eso un poquito de incomodidad tal vez en la silla que usamos, frente a nuestro escritorio, frente a nuestra mesa, podría ayudar. Organización de materiales y recursos.
Organizar los materiales de estudio y recursos de manera accesible facilita el proceso de aprendizaje y optimiza el tiempo de estudio. Luego, implementación de técnicas de organización visual. Las técnicas de organización visual, como mapas mentales y esquemas, favorecen la comprensión y facilitan la estructuración del contenido de estudio. Para realizar estos esquemas, tenemos que leer un texto, luego hacer el subrayado, extraer las oraciones principales de cada párrafo, si el texto tiene subtítulos, títulos, ejemplos, esquemas, todo eso nos ayuda a poder trabajar un mapa mental o un mapa conceptual o un esquema. Y en la realización de este tipo de organizadores gráficos tenemos un trabajo mental que ayuda a la retención de este material. Utilización de herramientas de almacenamiento digital. Las herramientas de almacenamiento digital permiten organizar y acceder de forma rápida a materiales de estudio, reduciendo el desorden físico. Bien, el contar con archivos específicos en nuestra laptop, en nuestro celular, donde estén estos contenidos, los contenidos de estudio, los contenidos de cada materia, ayuda. Por ejemplo, si tenemos 5 materias en un semestre, no estaría por demás que crear 5 archivos, un archivo para cada materia, e incluso cada archivo tendría que distribuirse de acuerdo a cómo querramos clasificar ese material en distintos aspectos. Por ejemplo, si hay videos, habría una carpeta específica de videos, otra carpeta para libros, otra carpeta para material adicional, otra carpeta para audios. Esta organización permite que cuando nosotros querramos estudiar y accedemos a nuestro equipo, inmediatamente, sin perder mucho tiempo, vamos a lo que nos interesa. Es decir, organizar el material digital de esa forma ayuda muchísimo. Ahora pasamos al número 6. Beneficios de una buena planificación y organización en el estudio. Mejora del rendimiento académico. Mayor enfoque y concentración. La planificación y organización permiten centrarse en las tareas académicas, lo que mejora el rendimiento. Aquí queda claro que si tenemos una adecuada planificación y organizamos el tiempo en función a tareas concretas, nuestro rendimiento académico mejorará. Eso es muy obvio y es real también. Es lo que suele suceder porque nuestro tiempo está adecuado a una planificación que se supedita a una meta concreta. Reducción del estrés. Una buena planificación evita la acumulación de tareas y reduce la ansiedad relacionada con los estudios. Una vez más, insisto que esto suele suceder específicamente en periodos de exámenes. Si alguien está habituado a trabajar 1 hora de estudio a diario, pues esto contrarresta el tratar de retener grandes cantidades de información en pocas horas previos a un examen. Mejora en la gestión del tiempo. Organizar el tiempo de estudio de manera eficiente permite aprovecharlo al máximo y optimizar los resultados. Esa administración del tiempo justamente es el resultado de una buena planificación. Mayor retención de conocimientos. La planificación adecuada facilita la revisión y el estudio continuo, lo que aumenta la retención de información. Hay que entender que un determinado programa planteado por
un docente, está dividido en determinados temas. Así que se divide todo un semestre en la cantidad de temas, así que se asigna cierto periodo de tiempo para cada tema, para que pueda desarrollarse ese tema. En ese sentido, es muy importante que cada estudiante pueda trabajar poco a poco en cada unidad. Ese es el problema de los estudiantes que improvisan. Después de un determinado tiempo, tienen que en una noche procurar aprender 3 o 4 temas, lo cual es muy difícil. En cambio, los estudiantes que planifican sus horas de estudio suelen tener ya previsto esto con anterioridad, porque van trabajando paso a paso, unidad por unidad, de tal forma que en las horas previas al examen únicamente tienen que recapitular lo que trabajaron. Aquí insistimos en estos aspectos: fomenta la autonomía y responsabilidad, desarrollo de la autodisciplina, independencia en el aprendizaje, adquisición de habilidades para la vida, desarrollo de toma de decisiones. La autodisciplina es sumamente importante porque permite que uno tenga el control sobre sus propias actividades. En cuanto a independencia en el aprendizaje, tener esta autonomía con la que no se contaba en primaria y secundaria tiene un costo, pero se puede cubrir y las ventajas son grandes. Los beneficios son enormes para cada estudiante. En cuanto a la adquisición de habilidades para la vida, pues planificar el estudio permite también planificar otras áreas en la vida, personal, en los campos social, familiar, incluso económico, porque la planificación puede ser usada también a la hora de hacer un presupuesto. En cuanto al desarrollo de la toma de decisiones, es importante entender que al momento de discriminar entre una actividad y otra, entre el uso de un recurso y de otro, para distribuir bien el tiempo, lo que se está desarrollando es la toma de decisiones que ayuda a conseguir un objetivo. La reducción de la procrastinación, evitar la postergación de tareas, mayor compromiso con los objetivos, aumento de la productividad, menor sensación de agobio, que suele ser, especialmente en tiempos de exámenes, lo que más molesta a los estudiantes. Mejora la calidad de vida, equilibrio entre estudio y descanso, debido a que obviamente los estudiantes tienen la posibilidad de conscientemente dividir su tiempo entre actividades de estudio y actividades de ocio. Y dentro de las actividades de estudio también hay periodos de descanso, lo que genera cierto equilibrio en una persona, que es lo que se busca. No somos robots para trabajar todo el tiempo, o en este caso estudiar todo el tiempo, y tampoco nos conviene ser holgazanes y desorganizados para no tener ningún tipo de planificación. Una vida equilibrada va a tener horas de estudio, periodos de ocio que van a compensar las horas de esfuerzo. La reducción de conflictos familiares, porque obviamente cuando un estudiante reprueba,
genera incomodidad y malestar en su hogar, y esto se traduce en discusiones, en exigencias, en frustración, en peleas. Así que esto es importante considerarlo. La buena planificación tendrá como resultado éxito académico, es decir, la aprobación de una materia. Incluso la aprobación exitosa de esa materia. Y esto conlleva una relación armónica con la familia. Menor impacto en la salud. Aquí vemos que la planificación ayudará en evitar el estrés y algunos cuadros negativos asociados al estrés. Es normal que todo estudiante tenga estrés, especialmente en los periodos de exámenes, pero suelen ser agobiantes cuando no hay planificación. Lo importante es al mismo tiempo gestionar el estrés, gestionar otras emociones también, para poder encarar de una manera positiva el periodo de estudio. Mayor bienestar emocional. Aquí, obviamente, lo importante es que un estudiante se dé cuenta que hay un sentido del deber cumplido, un sentido de bienestar cuando alguien cumple con la actividad. Es decir, si uno se inscribió a una asignatura, contrae al momento de la inscripción un compromiso personal que está en el subconsciente. El compromiso es terminar la asignatura y hacerlo de manera exitosa. Así que la planificación contribuye al alcance de esa meta. La preparación para el futuro, desarrollo de habilidades de planificación en distintas áreas, fomento de la perseverancia, ahí donde vemos el desarrollo de un hábito, mejora en la toma de decisiones, que se puede proyectar en otras cosas, no solamente se queda en la elección de una tarea u otra, de dar más tiempo de estudio a una asignatura que a otra. Esto también implica, una vez que se alcanzan resultados positivos, en desarrollar esta destreza y llevarla a otros campos. Preparación para el mundo laboral. La planificación que hacemos al momento de estudiar, tendríamos que entender que se forma o llega a ser un sistema de trabajo que nos va a ayudar también cuando tengamos que desarrollar nuestra actividad profesional. Entonces, de esta forma hemos concluido esta sesión y la actividad estará lista en Teams para que ustedes puedan presentarla hasta el día señalado. Que tengan una hermosa jornada.